una oración para empezar el servicio, hermanos, con la hermana Marta Liliana. Si quiere hacer la oración, hermana Marta Liliana, por favor. Nosotros, Señor, tú eres nuestro refugio, nuestra roca segura, Señor. Permítenos, Señor, seguir buscando de ti, Padre Santo, y no permitas que nada ni nadie nos separe de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Busquen en sus Biblias Marcos 16:15. Tenemos un tiempo en lo que buscan este pasaje. Marcos 16:15. Cuando estén listos dicen un amén. Nos pongámonos de pie para leer este hermoso pasaje. ¿Están todos listos, hermanos? Amén. Ok. Solamente son dos pasajes. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Será condenado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, nosotros tenemos esa tarea tan grande, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo, para predicar el evangelio a todo el mundo. Nosotros tenemos esa oportunidad de predicarles a los que están en el trabajo, a los que están en la calle, cuando vamos al supermercado, a donde quiera que vayamos. Dios nos dejó esa tarea para poder predicar su evangelio. Todos tenemos, no podemos tener una excusa por decir: no, yo no quiero predicar, yo no tengo ese don, yo no tengo por qué hacerlo. Claro que sí. Entonces, en la Biblia lo especifica bien claramente. Tenemos infinidad de pasajes en los que dice que ir y predicar la palabra de Dios, como en Hechos 13:47 dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hay otro pasaje que es Primera de Corintios, si pueden buscarlo también, Primera de Corintios 15:1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. A veces nosotros, como les decía, hermanos, que no queremos hacer nada, a veces, no todos, pero a veces no queremos hacer nada por el evangelio de Dios. Pero este es algo que Dios instituyó para todos sus hijos, para nosotros compartir la palabra de Dios. Supongamos, si yo tuviera un cáncer, pues buscaría si hay una manera, que hay una medicina que cura el cáncer, entonces yo lo compartiría con los demás, ¿verdad? Yo no quisiera que mi hermano se muera de cáncer. Si hay esa solución, si hay una medicina, una solución para ¿cómo se dice? Para curar el cáncer, pues yo le compartiría a mi hermano, ¿verdad? Y así nosotros, como sabemos de la palabra de Dios, nosotros sabemos de la Biblia, nosotros venimos a la iglesia y estamos bien cimentados en la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos compartirle a los hermanos que están afuera, a toda la gente, a los que no están convertidos también podemos hablarles de la palabra de Dios. En el trabajo a veces a algunos nos da pena, no quiero que sepan que soy creyente en Cristo, pero nosotros debemos de quitarnos esa pena y debemos de predicar el evangelio, hermanos, ¿sí? Y también dar ese testimonio, hermanos, para poder
hablarles de la palabra. Entonces, hay unos 5 minutos, 10 minutos en el break room, en el break time, podemos hablarle a los trabajadores de la palabra de Dios. Cuando vayamos al gimnasio, cuando vayamos a la tienda, nos encontramos, cuando estemos en el aeropuerto, cuando vayamos en el avión, el que está al lado mío también puede uno hablarle de la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Pues ¿a quién le gustaría compartir esa palabra, hermanos? ¿A ustedes les gustaría? Digan un amén. Claro. Bueno, hermanos, pues demos un aplauso a Jesucristo, el Dios grande y redentor, el que nos dio ese don para predicar su palabra. Él es el que merece toda la honra y toda la gloria. ¿Hay alguna persona nueva por aquí, hermanos? A ver, hermano, ¿nos podía dar su nombre? Oh, ok. ¿Ya conoce de la palabra de Dios, hermano? ¿Sí? Ok, entonces que Dios lo bendiga, hermano. ¿Usted es bautizado? Sí, es bautizado. Ok, entonces bienvenido, hermano. De todos modos, hermanos, nosotros le damos la bienvenida a todos los hermanos que vengan de nuevos por primera vez, les vamos a dar la bienvenida. Entonces, que este mensaje llegue hasta el internet, que los hermanos, la gente que nos ve en el internet, que ojalá que tomen este consejo, que Dios es el camino, la verdad y la vida, como lo veíamos hace como 3 domingos, el hermano estaba diciendo aquí enfrente que Dios es el camino, la verdad y la vida. Él es el único Salvador, el único que puede dar la vida eterna, ¿sí? Y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, hermanos, iremos con las alabanzas ahorita y cantaremos una canción de bienvenido al hermano, ¿sí? Amén. Un aplauso al Señor, Señor. Amén. Amén, hermanos, gracias a Dios que nos concede estar en este lugar para alabar y bendecir su nombre, amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar la alabanza, bienvenido a la casa del Señor para todos nosotros, para nuestro hermano que hoy nos está visitando. Y si tienen oportunidad, hermanos, pueden saludar a nuestro hermano que ha venido a la congregación. Amén, hermano, bienvenido. Vamos a cantar esta alabanza, bienvenido a la casa del Señor. A la casa del Señor, bienvenidos a la casa del Señor, que decimos que Jesús es todo amor. Y esta iglesia le recibe con amor. Les decimos que Jesús es todo amor. Y esta iglesia le recibe con amor. Amén. Amén, hermanos. Vamos a alabar y exaltar el nombre de Cristo en esta hora. Amén. La primera alabanza dice: alabemos y exaltemos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, fuerte Dios. Amén. Él está en este lugar. Él está en este lugar y se merece toda la adoración. Amén. Alabemos, exaltemos al Señor, fuerte Dios, y honremos, demos gloria, digno es del honor. Alabemos, exaltemos al
aclamémosle con gozo, celebremos su poder, pone gloria en su alabanza, cantad ante el Rey, pone gloria en su alabanza, cantad ante el Rey. Amén. El Señor es digno. Y lo mejor que ese Dios al que adoramos está en este lugar. Dice, Él habita en la alabanza de su pueblo. Y nosotros somos ese pueblo de Dios. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor. Amén. Él es santo y Él es digno. Oh Señor Jesús, dice, fuimos rescatados. ¿Quiénes fueron rescatados del pecado? Todos nosotros fuimos rescatados del pecado y fuimos escogidos por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nos
renunciamos a nuestra voluntad. Su palabra es nuestra guía al caminar. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. En obediencia, temor y gratitud, nos rendimos ante aquel que nos llamó. Pueblo adquirido a precio de sangre, para dar a conocer de su bondad. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. Amén. Gracias te damos, Jesús, por ese rescate, Señor, que fue con tu vida, Señor, con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Por eso hoy nos rendimos ante ti, Señor. Por eso hoy, Señor, al estar en tu presencia,
No queremos dejar de adorarte, Señor, y de cantarte, Señor, de contemplar lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Señor, en obediencia, Señor, queremos honrarte en este día. Señor, queremos rendirte adoración, queremos verte, Señor, por lo que tú eres, Señor Jesús, no por lo que tú nos das, sino por lo que tú eres, Padre Santo, por lo que has hecho en nuestras vidas. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Amén. Qué hermoso es alabar al Señor, ¿verdad, hermanos? Demos un aplauso, hermanos. Gracias por sus grandezas.
grandezas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos con las ofrendas de los niños y los jóvenes. Las ofrendas de los niños con el hermano, la hermana Sara Arias. La ofrenda del Señor, con mucha gratitud la entregamos. La ofrenda del Señor la damos, con mucha gratitud la entregamos. Le ofrendamos porque agradecido estoy. Le ofrendamos porque merece adoración. Le alabamos, es nuestro Salvador. Por eso le canto. Bendice tus ofrendas y bendice a cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor Jesús. Sana a los enfermos, Señor Jesús, y también bendice a los que están viniendo hoy, Señor Jesús, porque Jesús solo sabe, Señor Jesús. Gracias por todo, Señor Jesús. Amén. Ahora vamos con las ofrendas de los sugieres. Los sugieres. Dale la ofrenda al Señor, dásela de corazón, que a Jesucristo le agrada. Cuando la das con amor, que no te quede dolor. Cuando hayas ofrendado, Dios ama al dador alegre y multiplica lo que tú le das. Dios ama al dador alegre y multiplica lo que tú le das. Amén, hermanos, les invito a ponerse de pie lo que puedan para orar por las ofrendas. Amén, Señor, hoy me acerco de ti, Padre, darte las gracias, Señor, porque tú nos concedes, Señor, este privilegio, Señor, de estar una vez más en tu casa, Padre, reunidos, Señor, para alabar y bendecir tu bendito nombre, Señor. Ahí también, Padre, te pido que tú seas que bendigas estas ofrendas, Padre, que cada uno de tus hijos han depositado, Señor, y que sean, Padre, para el crecimiento de tu obra, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por suplir cada necesidad, Señor, que pasamos cada día, Señor Jesucristo. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, que nos des las fuerzas cada día para trabajar. Y que tú seas, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus trabajos, Señor, en sus hogares, Padre. Tú seas, Señor, proveyendo, Padre. Gracias por todo, Padre. Todo te lo pedimos en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora van los niños, la salida de los niños con la hermana Yolanda Pardo, la hermana Laura Robles y el hermano Salomón, con sus respectivos alumnos. Ahora vamos con los testimonios y las peticiones. ¿Algún hermano tiene algún testimonio? Lo que Dios haya hecho por él. ¿Alguien que esté agradecido con Dios? No sé, ¿alguien que quiera decir algo? ¿No? ¿Alguna petición? ¿Alguna petición que tenga algún hermano? Ok, todos estamos bien. Bueno, pues, hermanos, yo doy un testimonio. La semana pasada, hermano, Dios nos cuida en lo más mínimo, en los más mínimos dolores. Cualquier problema que tengamos, Dios nos cuida, Dios nos protege. La semana pasada, semana antepasada, tenía un dolor en el tobillo, me vino un dolor en el tobillo de la noche a la mañana. Así, o sea, fue algo extraño. Yo digo, pues, ¿qué es esto? No podía ni caminar bien. Y así me fui a trabajar y me hacía el valiente, pero me dolía hasta acá arriba me dolía. El dolor lo sentía hasta en la cabeza, hermanos. Pero y esa misma noche, cuando llegué a la casa, me puse a orar a Dios. Me puse a pedir a Dios. Me puse mi mano en mi talón de mi pie izquierdo. Y al siguiente día, hermanos, el dolor
desapareció, hermanos. O sea, es algo, pues yo la verdad, otra persona me ayudó a orar también y yo le doy muchas gracias a Dios. Aún en las cosas mínimas, Dios de todos modos nos responde, hermanos. A veces pensamos que Dios no me puede sanar de esto, de que me torcí el dedo, pero si nosotros le pedimos a Dios, Dios está en todo, hermanos, ¿sí? Una vez también estábamos jugando, y eso ya tiene tiempo, lo vuelvo a repetir, fuimos a jugar voleibol en un parque, en la iglesia, y yo me caí y me rompí una costilla. Y yo me fui quejando y estaba la pastora ahí sentada en una de las mesas y yo no quería que nadie se diera, que nadie mirara, pero yo me iba quejando y le dije a la pastora y ella me dijo, ¿qué tiene? No, pues me rompí una costilla. Y pues y la pastora dice, ¿usted cree que Dios lo puede sanar? Sí, claro, pero yo con el dolor estaba yo agarrándome mi costilla rota y sentí un dolor terrible. No sé si alguien, hermanos, de ustedes han sentido una costilla rota, ¿verdad? ¿Saben lo que se siente? Y la pastora me dijo, ¿usted cree en Jesús? ¿Usted cree que Dios lo va a sanar? Le digo, sí, amén, pero estaba yo, sí, como que no. Pero la cosa es de que la hermana oró por mí, hizo oración, y hermanos, yo sané, yo no tuve que ir al hospital ni al doctor, y hasta ahorita mi costilla está bien. O sea, es algo, se queda uno sorprendido. Yo en verdad me quedé sorprendido y por eso es que alabo a mi Señor. Así como todos nosotros que estamos aquí, alabamos a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Verdad, hermanos? Pues gracias a Dios. Entonces ahora vamos con el tema del sermón con el hermano Brandon Pérez. Amén, hermanos. Me da mucha alegría estar aquí con ustedes y pues muchas de las veces pues decimos cosas así, pero pues en mi caso muchas de las veces pues no lo digo de sinceridad, pero pues realmente estando aquí congregados y ustedes que son hermanos míos, hermanas mías y están aquí, pues es una alegría poder estar juntos y pues eso uno pues el Señor espera que uno lo diga de corazón, de sinceridad. Una de las cosas que el Señor anhelaba de sus discípulos es que ellos sean uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Y así que, hermanos, si pueden abrir sus Biblias y pueden ir al Evangelio de Juan, el capítulo 17 conmigo, y vamos a leer de los versículos 20 al 23. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23. Cuando todos los tengan, ¿se pueden poner de pie para dar lectura a la palabra del Señor? Cuando todos lo tengan, pueden decir un amén. Amén. Así que Juan capítulo 17, versículo 20, yo voy a leer el 20 y de esa manera ustedes leen el 21 y así seguimos hasta el 23, alternadamente. El 23 lo vamos a leer juntos. Dice la palabra del Señor: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén, hermanos. ¿Se pueden sentar? Estamos cantando ese rato, lo que me llamó mucho la atención de las alabanzas era una palabra pues que se me estuvo ahí en mi mente, y una de esas alabanzas pues decía como el Señor es digno,
digno. Y realmente el Señor realmente es digno. Pero lo que nosotros pues para poder comprender cuán digno es el Señor, necesitamos preguntarnos por qué razón el Señor es digno, por qué razón. Y así que una de las razones por qué el Señor Jesucristo es digno es porque Él amó verdaderamente. Él, Jesucristo, de todas las personas que han vivido en la historia de la humanidad, que han caminado por este mundo, el Señor Jesús demostraba un amor que muchos de nosotros no lo podemos comprender. Muchas de las veces para nosotros es difícil comprender cuán amoroso es el Señor y cuánto Él nos ama a nosotros. Una de las cosas que muchas de las veces yo me frustro mucho es porque muchas de las veces mis palabras quedan cortas. Las veces que quiero yo expresar el amor de Cristo, muchas de las veces las palabras no son suficientes para poder describir el amor tan grande que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y así que lo que tuvo que hacer el Señor Jesús es mostrarlo, mostrar su amor. Y una de esas maneras como Él mostró su amor era que Él pues descendió de su trono y vino aquí a esta tierra. Y estando en esta tierra, Él pues vivió una vida perfecta. Hasta que llegó a la cruz, Él tuvo que ir a morir por los pecados de toda la humanidad. Y así que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y así que por medio de ese amor que Jesucristo expresó en la cruz, vemos cómo Jesucristo, su amor que Él mostró en la cruz no era tanto en palabras. Si nosotros leemos los evangelios, nos decía algo sorprendente de Cristo, que nos repetía una y otra vez. Y la cosa que nos repite una y otra vez del Señor Jesús cuando Él está en el trayecto de la cruz y en el momento que Él está crucificado, es que Él no abrió su boca. Él no habló ninguna palabra. Las veces que Él habló una palabra era para mostrar su gracia, su amor para con las personas que estaban alrededor de Él. Y así que para mí, una de las cosas que yo trato de hacer para poder comprender el amor tan grande del Señor, yo muchas veces me pienso en el tiempo que yo era incrédulo, el tiempo que yo no conocía al Señor. Y yo veo mi estilo de vida y mi manera que yo estaba viviendo. Y durante ese tiempo yo me recuerdo que pues no había todo lo que yo conozco ahora de la Biblia, del Señor Jesucristo, no lo conocía cuando yo no conocía al Señor. Cuando el Señor no me había salvado, yo no conocía nada de ese amor tan grande que el Señor me mostró a mí. Pero ya estando en este lado de la gloria, como creyente, ahora veo realmente cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es el amor de Cristo para mí y para cada uno de nosotros. Si nosotros miramos en la cruz lo que Jesucristo hizo y el resultado que Él trajo, lo que había producido esa muerte de Jesucristo, vemos que esa muerte de Jesús produjo algo, una unidad entre los hermanos y las hermanas, una unidad en el mundo. Y así que por medio del amor de Jesucristo, Él trajo una unidad. Sabemos que el mundo está dividido, el mundo se está matando, el mundo se está faltando el respeto. Muchas familias andan divididas.
Muchos amigos que eran amigos ya no son amigos porque ahora están en división y porque no hay una unidad ahí. Pero cuando nosotros conocemos al Señor, conocemos algo maravilloso, conocemos que el amor de Cristo trae unidad entre familias, trae unidad entre las personas que nosotros trabajamos con, y trae unidad en la sociedad, en la humanidad, en el mundo entero. Y así que eso es algo de lo cual tenemos que estar meditando en todo tiempo, de cómo en el Señor Jesús nosotros podemos estar unidos. El apóstol Pablo le dice a los corintios en su primera carta, que habla de 3 cosas. En esa iglesia, en ese tiempo, los corintios andaban divididos, tenían dones de lenguas, pero los dones que se les había sido dados por el Señor, ellos no lo estaban poniendo en práctica de una manera que traiga unidad entre ellos. No lo estaban haciendo por amor a su prójimo, por el hermano, sino lo hacían por ellos mismos. Y así que el apóstol Pablo les dice que anhelen los dones, que procuren los dones, pero yo les enseñaré un camino mejor, y ese es el amor. Y dice más adelante el apóstol Pablo que ahora permanecen estas 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor. Y dice el apóstol, pero de estas 3 cosas la mayor es el amor. ¿Y por qué? Pues porque el amor va a seguir continuando, va a permanecer. Aun cuando nosotros estemos en la vida eterna, va a haber amor en la tierra, pero el conocimiento, la fe, la esperanza va a desaparecer, ya no va a ser más. Y así que el mayor de las cualidades de un cristiano es el amor. Ahora, si ustedes miran en este texto, aquí nos vamos a estar basando mayoría de este tiempo. Vemos aquí un anhelo del Señor Jesucristo, un deseo, antes de que Él fuese a la cruz, antes de que Él se fuera de este mundo. Vemos que el anhelo del Señor Jesús era que sus discípulos, en ese momento que estaban con Él, en ese tiempo, y los que habían de creer en el futuro, quería que ellos sean uno. Y dice algo interesante más adelante: así como el Padre y el Hijo son unos, así también yo quiero que ustedes sean uno. Y así que eso es algo impresionante que vemos aquí del anhelo del corazón del Señor Jesús. Una cosa que nos dice la historia, que en el siglo II y III, en la iglesia primitiva, lo que más había impactado el mundo entero, lo que más hacía un impacto en las vidas que estaban alrededor de los cristianos, era como los hermanos en ese tiempo, ellos estaban en unidad. Y así que en ese tiempo había pues un escritor apologético cristiano, por el nombre de Tertuliano. Y nomás les quiero leer esto, que él escribe en uno de sus escritos, hablando sobre la iglesia primitiva, sobre la iglesia del siglo II y siglo III. Y esto es lo que dice el hermano: pero precisamente esta eficacia del amor entre nosotros, aquí está hablando sobre los cristianos en ese tiempo, de nosotros, lo que nos atrae el odio de algunos que dicen: mirad cómo se aman, mientras ellos se odian entre sí. Mira cómo están dispuestos a morir el uno
por el otro, mientras ellos están dispuestos más bien a matarse unos a otros. Y así que ahí vemos a este hermano por el nombre de Tertuliano que está describiendo lo que él veía en ese tiempo en la iglesia primitiva, de cómo los cristianos se amaban los unos a los otros. Pero y mientras tanto que los hermanos se amaban unos a los otros, en el mundo allá afuera había división, había muerte, había odio. Y así que una de las cosas que impactó, que movió los corazones de las personas en los primeros siglos, era de cómo estos hermanos, estas hermanas de este movimiento que ellos estaban siguiendo a Jesucristo, es como estos hermanos mostraban una unidad entre los unos a los otros, entre los unos a los otros. Y así que no solo los hermanos se dedicaron a predicar el Evangelio, sino los hermanos en ese tiempo también se dedicaron a poner el Evangelio en práctica, porque el Evangelio no nomás son palabras, sino el Evangelio es un estilo de vida, es un vivir diario, es algo que no nomás se habla, sino también se pone en práctica, de la manera como Jesucristo dijo, que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por amor a sus amigos, por amor a sus amigos. Y así que aquí en este pasaje que vemos en el capítulo 17, aquí vemos a Jesucristo orando, no nomás por sus discípulos, sino también por él mismo. De los versículos 1 al 5 vemos a Jesucristo que mayormente está refiriéndose a su Padre, a él mismo, y la gloria que él ha de tener al ser crucificado. Ya de allí, de los versículos 5 en adelante, vemos que Jesucristo intercede por sus discípulos. Y no nomás intercede por los discípulos de ese tiempo, sino ya empezando en el versículo 20, cuando llegamos a ese versículo, vemos que Jesucristo ya se dirige a no nomás a los que están con él, sino a los que han de creer por la palabra, dice, de ellos. Dice el versículo más: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El versículo 21 dice: para que todos sean uno, Así que la petición del Señor Jesucristo, lo que le pide, lo que le ruega al Padre antes de que Él se vaya de este mundo, antes de que Él pase por la cruz, era que los hermanos, Él deseaba que los hermanos, ustedes, nosotros, estemos en unidad. Y así que aquí vemos una petición, y la petición es para los que han de creer en el futuro, para los futuros creyentes. Ahora, ¿para qué pide? ¿Qué pide el Señor Jesucristo para los que han de creer más adelante? Pues lo vemos aquí en el versículo 21, que dice: para que todos sean uno. Y así que la oración, el anhelo, el corazón de Jesucristo es la unidad. Si nosotros nos fuéramos de este mundo, si fuera nuestro último día aquí en la tierra, ¿qué sería nuestro anhelo para la iglesia? ¿Qué sería el anhelo para tu hermano que está sentado al lado de ti? ¿Qué sería el anhelo para esos que creen lo mismo que tú crees? Y así que eso es una cosa que podemos meditar en y de compararnos con el Señor Jesucristo aquí, de cómo Él no piensa en Él mismo, sino Él piensa en sus hermanos.
en sus escogidos, en sus redimidos. Y ahora vamos a ver el propósito por el cual, el resultado por el cual Dios quiere que estos discípulos sean uno. Pues antes de ir a eso, antes de ver el resultado, si ustedes ven en el versículo 21, después de que dice para que todos sean uno, dice el cómo. Y así que aquí vemos el modelo, el patrón. ¿Cómo es que se manifiesta esta unidad? Pues ahí nos dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y así que ahí vemos el modelo, el patrón. ¿Cómo es que nosotros debemos mostrar esa unidad? ¿Cómo se debe de ver en nuestras vidas? Pues de la misma manera que Jesucristo y el Padre eran uno. Así como Jesucristo estaba en el Padre y el Padre estaba en Jesucristo, de esa misma manera Jesucristo pedía que los discípulos, que nosotros seamos de esa manera, uno, como el Padre y como el Hijo. Si seguimos continuando, luego nos dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y así que ahí está el resultado de esta unidad. El resultado de esta unidad, el propósito de esta unidad es para que nosotros lleguemos a impactar el mundo de manera que ellos vengan a creer que Jesús vino del Padre. Porque una manera que nosotros podemos ver en el mundo es que cuando nosotros hablamos de Dios al mundo, muchas personas no son hostiles. Personas no se ofenden por eso. No tienen ningún problema con que tú menciones a Dios, porque muchas personas, para ellos Dios puede ser otra cosa. Dios puede ser su trabajo, Dios puede ser un deporte, un vicio que ellos tengan. Es algo que ellos ponen en primer lugar. Y así que para el mundo entero no hay ningún problema que nosotros mencionemos el nombre de Dios o Dios. Pero en el momento cuando uno confiesa el nombre de Jesucristo y que Jesucristo es Señor, en ese momento hay hostilidad. En ese momento las personas sí se ofenden. Sí se ofenden porque las personas no quieren estar sujetas. Las personas no quieren dar respuesta a este Jesucristo. Y así que vemos aquí que nosotros debemos de ser uno como el Padre y el Hijo son uno. Y ahora, pues la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿cómo se muestra esta unidad del Padre y del Hijo? ¿Qué vemos en esta unidad que nos puede a nosotros ayudar para poder ser uno con nuestros hermanos, uno en iglesia, uno en pueblo? Pues una de las primeras cosas que podemos ver en la unidad del Padre y del Hijo es que el Hijo no hacía nada por su propia voluntad. Todo lo que hacía procedía del Padre. Si pueden ir conmigo al Evangelio de este mismo libro, y vamos a ir al capítulo 'Pues antes de eso vamos a ir al libro de Hebreos. El capítulo 1, el versículo 3. El versículo 3 dice así: en estos postreros días nos ha hablado, el versículo 2, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En las alturas. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, cuando el Señor caminaba por las calles antiguas de Palestina, el Señor Jesucristo, cuando a uno lo veían a Él, era como si Dios mismo estaba caminando por esas mismas calles. Era Dios mismo, pero era Dios en un cuerpo. Dios en un cuerpo. Y Jesucristo, por eso cuando Él dice, Él expresa que Él está en el Padre y el Padre está en Él, es porque ese mismo Jesús que estaba caminando aquí en la tierra era realmente Dios en la carne, aquí caminando sobre la tierra. Y así que cuando uno veía a Jesucristo caminar, a Jesucristo hacer las obras, uno estaba mirando a Dios mismo, al Dios eterno, al Padre eterno. Y aquí en este texto que vemos dos cosas que nos dicen: el resplandor de su gloria. Aquí está hablando del Señor Jesucristo, de cómo el Señor Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Por ejemplo, ¿cómo podemos entender esto? Nosotros cuando vemos el sol, vemos que da rayos. Y el sol da esa reflexión de los rayos. El sol resplandece. Así que esos rayos que están manifestándose del sol son parte del sol. Y la gloria que está viniendo de ese sol son los rayos. Y así de la misma manera aquí, cuando lo vemos en el original griego, este resplandor de la gloria se refiere a esos rayos que salen del sol. Y así que Jesucristo, cuando Él se apareció aquí en la tierra, era el resplandor de Dios, era la reflexión, la gloria de Dios. Y luego nos dice la imagen misma de su sustancia, de su imagen. Por ejemplo, cuando nosotros agarramos un sello o una estampa y la ponemos en un documento, lo que deja en el documento, todas esas características, toda esa imagen, pues es lo mismo que viene de la estampa, nomás que está dejando su imagen impresa en ese documento. Y así de la misma manera es Jesucristo. Jesucristo es esa estampa, es esa imagen de Dios aquí en esta tierra, Y si regresamos para atrás al Evangelio de Juan, el capítulo 17, vemos cómo Jesucristo reflejaba perfectamente la gloria de Dios, reflejaba a Dios perfectamente. Ahora, otra cosa que podemos ver, que nos dice el capítulo 5, el versículo 38 de Juan, nos dice esto. Juan capítulo 5, versículo 38, dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Vosotros no creéis. Y así que aquí algo que vemos es que Jesús le está diciendo que a estas personas que la palabra de Dios no estaba en ellos y por tanto ellos no creían. Ahora si ustedes ven el versículo 30 más atrás de este mismo capítulo, nos dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora otro texto, si podemos ir a capítulo 6,
versículo 38. Si un hermano puede leerlo. Capítulo 6, versículo 38 del Evangelio de Juan. Amén. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Y aquí, ¿qué vemos? Pues vemos aquí en estos textos de cómo Jesucristo, Él tuvo una voluntad. Jesucristo nunca, Él tuvo dos voluntades. Muchas veces nosotros, pues, se nos manifiesta dos voluntades. Algunos días nosotros queremos hacer lo que a nosotros se nos da la gana. Muchas de las veces no queremos reunirnos, no queremos leer la palabra ni orar, ni queremos predicar el Evangelio de Jesucristo a las personas. Y así que nosotros en muchas de las ocasiones no se manifiesta en todo tiempo una voluntad, sino muchas de las veces en nuestras vidas se manifiestan dos voluntades: la voluntad de Dios algunas veces y la voluntad de nosotros, de nuestros deseos y de nuestras pasiones. Pero aquí vemos que Jesucristo simplemente Él tenía una voluntad, y esa era que Él quería hacer la voluntad del Padre. Y de esa manera podemos ver de cómo Jesucristo y el Padre eran uno porque ellos, Jesucristo, tenía la misma voluntad del Padre. También lo que podemos ver en esta unidad es que Jesucristo nunca hablaba las palabras que Él quería. Él siempre hablaba las palabras que el Padre le daba. Si podemos ver Juan capítulo 12, del versículo 48 al 50. Juan capítulo 12, versículo 48 al 50. Nos dice esto: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y así que aquí vemos que tanto Jesucristo, Él tenía unas palabras que estaba comunicando a las personas de su tiempo, a sus discípulos y a las personas que estaban alrededor de Él. Y esas palabras procedían del Padre. Así que Jesucristo nunca hablaba por su propia cuenta. Ahora pensemos en nosotros. Pues muchas de las veces nosotros hablamos nuestras propias palabras, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos expresar de nuestros propios deseos. Pero aquí vemos la unidad entre el Padre y el Hijo, como el Hijo siempre hablaba no sus palabras, sino Él siempre hablaba las palabras del Padre. Y las palabras del Padre que eran, pues eran, dice allí en el 50, su mandamiento es vida eterna. Algo que notar, que el Señor Jesús siempre hablaba vida eterna. Muchas de las veces Jesucristo traía juicio, pero más ese juicio muchas de las veces se manifestaba para esos que eran jactanciosos, que eran orgullosos, que no querían recibir su gracia, su amor. Por ejemplo, los fariseos. Jesucristo a ellos se les dirigía con juicio, con palabras de condenación. Pero a las personas humildes, a las personas que eran pobres de espíritu, que reconocían su condición, a ellos Dios, Jesucristo, les hablaba vida eterna, les hablaba vida a ellos. Y así que ese es otro aspecto que vemos del Padre y del Hijo, de esta unidad que ellos tenían.
era que ellos tenían la misma voluntad y hablaban las mismas palabras. Las mismas palabras. Ahora, la tercera cosa, ¿qué es lo que vemos? Que en esta unidad entre el Hijo y el Padre, pues también podemos ver de que todo lo que era del Padre lo poseía el Hijo, y todo lo que poseía el Hijo era del Padre. Ahí en nuestro texto, en el capítulo 17, si ustedes pueden ver en el versículo 9, capítulo 17, versículo 9 del Evangelio de Juan, dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y así que aquí vemos algo interesante que Jesucristo dice que todo lo que yo poseo es del Padre, y todo lo que el Padre posee es de Jesucristo. Así que no es que el Padre decidió, y aquí en este texto se está refiriendo a los discípulos, a los que están delante de Jesucristo en ese momento. En ese momento están sus discípulos ahí, y Jesucristo está orando por sus discípulos y dice: todo lo mío, o sea, estos discípulos son tuyos, Padre. Y estos discípulos que son del Padre, ahora son también de Jesucristo. Y así que vemos aquí, no es que el Padre decidió guardarse o quedarse con los discípulos él mismo, sino él se los dio también al Hijo. Y también el Hijo no es que él hizo lo que se le dio la gana con los discípulos, no es que él los llevó a cualquier lugar y estuvo con ellos en el lugar que él deseaba, sino que el Hijo de Jesucristo hizo todo lo que el Padre lo envió a hacer con los discípulos. Leíamos en nuestro texto pasado, en nuestro texto, que Jesucristo hablaba palabras de vida eterna, y ese es un mandamiento que recibió de su Padre, y esas mismas palabras Él las hablaba a sus discípulos. No es que el Señor Jesús habló sus propias palabras, sino que Él sabía que los discípulos que estaban alrededor de Él son del Padre, y por tanto, porque son del Padre, Él no hizo lo que sea con los discípulos, sino Él respetó, Él honró al Padre. Así que vemos aquí de cómo Jesucristo y el Padre se compartían las cosas el uno con el otro. Vemos aquí algo similar, lo que vemos en el libro de los Hechos. Nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, de cómo la iglesia en ese tiempo estaba floreciendo, estaba haciendo un gran impacto en esos momentos. El evangelio estaba corriendo, el evangelio estaba siendo predicado, y muchas personas estaban viniendo a los caminos del Señor, de tal manera que cuando Pedro se levantó a predicar, 3,000 vinieron a los caminos del Señor, y hubo un gran movimiento en ese tiempo. ¿Y por qué? Pues porque allí en los discípulos vemos que los discípulos se congregaron, estaban unidos, se miraban los unos por los otros, se cuidaban los unos por los otros. Vemos en el versículo 42 del capítulo 2 del libro de los Hechos, que nos dice que los apóstoles, los discípulos, tenían todas las cosas en común, se compartían las cosas. Nadie decía en ese tiempo que, esto es mío y me lo voy a quedar, no, sino lo compartían con otros.
Y es lo mismo que vemos aquí con el Hijo y el Padre. El Padre compartía sus cosas con el Hijo y el Hijo compartía las cosas con el Padre. Y en esta mutua comportamiento del Padre y del Hijo, vemos que también no nomás se compartieron los discípulos el uno con el otro, sino también vemos que se compartieron la gloria. La gloria del Padre se le fue dada al Hijo, y el Hijo, en honor al Padre, le dio gloria al Padre por amor a Él. El versículo 1 del capítulo 17 dice esto: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Así que, ¿qué estaba pidiendo Jesucristo? Que el Padre le glorificara. ¿Y cómo iba a acontecer eso? Pues primero Jesucristo tenía que atravesar la cruz. Y nosotros sabemos qué pasó después de la cruz. En el momento que Jesucristo resucitó y ascendió al trono de Dios, en ese momento el Hijo fue glorificado. Si nosotros vamos al libro de los Filipenses, a la epístola de los Filipenses, si un hermano con voz alta puede leer desde el versículo 5 y 6. Filipenses capítulo 2, versículo 5 y 6. Amén. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Amén. Aquí que vemos el Señor Jesús, vemos cómo Él no se despojó de su gloria. Él no se aferró a esa gloria que Él tenía antes de descender de su trono y venir aquí a la tierra. Él se despojó de tal manera que toda la gloria, todo lo que hizo Jesucristo aquí en la tierra, le perteneció al Padre. Se lo debió al Padre. Si nosotros continuamos leyendo, dice el versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que no simplemente Jesucristo fue glorificado por el Padre, sino Jesucristo en su glorificación le dio gloria al Padre. Y así que allí vemos cómo el Hijo y el Padre fueron uno en ese aspecto, en que ellos se compartieron la gloria el uno y el otro. Todo lo que era de Jesucristo es del Padre, y lo que es del Padre es de Jesucristo. Ahora, si regresamos al capítulo 17 del Evangelio de Juan, si ustedes miran en el versículo 2, nos dice algo interesante ahí. En el versículo 2 nos dice: como le has dado potestad sobre toda carne. Aquí Jesucristo está hablando y está orando al Padre, y le está diciendo: ¿cómo le has dado? O sea, al Hijo, a Jesucristo, potestad sobre toda carne, para que Jesucristo dé vida eterna a todos los que le diste. Todos los que le diste. No dice todos los que le vas a dar, sino que dice todos los que les diste.
Aquí si nosotros miramos en el original griego, aquí ya podemos ver que esta frase de los que le diste está en el tenso perfecto. En el tenso perfecto. ¿Y qué significa eso? Pues esta frase está describiendo una acción que no va a acontecer en el futuro o que va a acontecer en ese mismo tiempo, sino cuando dice todos los que le diste, se refiere al pasado, algo interesante, en que en la eternidad pasada, antes de que el Señor Jesús viniera al mundo, antes de que Él se manifestó como un hombre, como Jesucristo, Él cuando Dios Padre y el Hijo, antes de que el mundo fuese creado, ellos ya tenían un plan, ellos ya tenían un acuerdo entre ellos mismos. Nos dice la Escritura que antes de la fundación del mundo nosotros fuimos escogidos. Nosotros muchas veces pensamos que el Señor nos vino y nos visitó en el momento que nosotros aceptamos al Señor, en el momento que nosotros recibimos al Señor Jesucristo. Pero realmente no, sino tú fuiste escogido por Jesucristo, por el Padre, antes de que el mundo fuese fundado. No fue en el momento, como por ejemplo yo en el 2020, que el Señor me salvó. Realmente el Señor ya me había salvado antes de que yo nací, de que yo vine a la tierra. Ya el Señor me había predestinado, me escogió para vida eterna, Y también, ¿qué nos dice de la muerte de Jesús? Pues otro texto nos dice que antes de la fundación del mundo, ¿qué pasó con Jesucristo? Que Jesucristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. No, muchas de las veces pues pensamos que fue hace 2000 años. Pues sí, eso tuvo lugar hace 2000 años, eso aconteció hace 2000 años, pero ya el Padre tenía planeado en que Jesucristo muriera por nuestros pecados antes de que el mundo fuese fundado. Y así que, ¿qué podemos ver aquí en esto? Cuando dice todos los que lo diste, así que ya en la eternidad, antes de que el mundo fuese fundado, ya Dios le había preparado un pueblo, una gente a su Hijo. Ya le había preparado una esposa a su Hijo, por amor al Hijo, por amor a Él. Ahora, ¿qué vemos del Hijo? El Hijo en amor al Padre, antes de la fundación del mundo, Él puso su vida, Él murió con el fin de rescatar a ese pueblo que el Padre le dio en amor a su Hijo, Y así que ahí vemos a Dios Padre y Dios Hijo uniéndose fuerzas, con el fin de ¿qué? De venir a rescatar a su pueblo, con el fin de que Jesucristo viniera a rescatar a sus propios hermanos, con el fin de que Dios recibiera una gente. Dios Padre y Dios Hijo ya tenían un plan, ya habían tenido un acuerdo, y aquí podemos ver un amor divino. Y como estaba diciendo al principio de esta prédica, de cómo el amor de Jesucristo trae unidad, pues vemos allí como en este texto nos dice que todos los que le diste, vemos que ya se había acontecido este plan de redención. Y así que por medio de este plan de redención, el Señor Jesús y el Padre, Dios mismo, trajo unidad al mundo. Por medio del sufrimiento, de la muerte del Señor,
trajo y reunió un pueblo como lo vemos en este momento. Nosotros aquí estamos congregados, estamos reunidos. ¿Y por qué? Por el amor que mostró Jesucristo, por el amor que tuvo al Padre y el Padre tuvo para el Hijo Jesucristo. Y así que ahora, ¿cómo nosotros podemos manifestar este amor? ¿Cómo yo puedo poner en práctica este amor divino? ¿Cómo yo lo puedo mostrar en mi vida? Si podemos ir al capítulo 12 de este mismo Evangelio. El capítulo 12. Y si leemos el versículo 25, el versículo 26, el 24, dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué dice? Lleva mucho fruto. Esto está en el capítulo 12, en el versículo 24 del Evangelio de Juan. Lleva mucho fruto. Así que cuando nosotros sembramos un grano, cuando un grano cae a la tierra y es enterrado, ¿qué necesita ese grano pasar con el fin de dar fruto? Pues ese grano necesita morir, con el fin de que dé fruto, con el fin de que crezca y dé fruto, y fruto en abundancia. ¿Qué tiene que acontecer? Pues tiene que morir. Es el mismo apóstol Juan que nos dice en su primera carta, en el versículo 16 del capítulo 3, nos dice que en esto hemos conocido el amor. O sea que nosotros conocemos el amor verdadero. ¿Cómo lo conocemos? Porque Jesucristo puso su vida por nosotros. Y luego dice: de esa misma manera que Jesucristo puso su vida por cada uno de nosotros, así también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Y así que muchas de las veces nosotros no queremos morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Queremos hacer nuestra propia voluntad, pero como hemos visto que una de las maneras como la iglesia nosotros podemos estar en unidad es de la misma manera que Jesucristo y el Padre estuvieron en unidad. ¿Y cómo se manifestó eso? Es que el Hijo hizo la voluntad del Padre, y así también nosotros se nos manda a tener una misma voluntad que el Padre, con el fin de que nosotros podamos estar allí por la iglesia, con el fin de que nosotros podamos interceder, podamos ayudar a nuestros hermanos. Porque una de las maneras como tú sabes que tú estás creciendo más y más en los caminos del Señor es cuando tú ya no te miras a ti mismo, ya no tu mirada está centrada en ti mismo, sino tu mirada está centrada en lo de afuera, en las personas que están delante de ti, en los hermanos que están delante de ti. Porque ahora el hermano maduro, el hermano que ha alcanzado cierta madurez, ya es porque ya está apto para enseñar a otros, ya es porque ya ha tenido una vida de crecimiento y ahora puede ayudar a otros hermanos a pasar por lo mismo que tú pasaste por. Y así que podemos ver de cómo el vínculo perfecto para la unidad es el amor. En Colosenses nos dice algo interesante.
Si ustedes pueden ir a Colosenses, el capítulo 3, el versículo 14 de Colosenses. Ahí nos muestra de cómo nosotros, los cristianos, debemos de comportarnos, cómo debe de ser nuestra manera de vivir. En Colosenses, capítulo 3, versículo 14, el apóstol nos empieza a describir el hombre nuevo, el hombre nuevo. En el versículo 13, si ustedes miran, nos dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El versículo 14 dice: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, ¿qué es un vínculo? Pues un vínculo es algo que ata, es algo que une, algo que une. Y aquí vemos que el vínculo perfecto, eso es lo que trae unidad entre dos cosas, eso es lo que une a dos cosas, es el amor. El amor. El amor. Y así que dice el Señor que en esto es resumida la ley, en el amor, en el amor a Dios y en el amor a nuestro prójimo, nuestro prójimo. Y así que, hermanos, vemos en la primera carta de Juan también que nos dice que, cómo nos dice esto, algo interesante. El apóstol Juan nos dice de cómo nosotros podemos amar a Dios o decir que amamos a Dios. ¿A quién? No hemos visto. Así que ¿cómo nosotros podemos decir que amamos a Dios que no hemos visto? Pero yo no amo a mi prójimo, a quien he visto. Porque una de las maneras como nosotros podemos expresar el amor de Dios, cómo podemos manifestar nuestro amor a Dios, es amando a nuestro hermano. Porque Cristo está en nuestros hermanos. Dice el Señor Jesús que el Padre y el Hijo harán morada en nosotros. Y así que nosotros, la palabra nos dice que nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Pero no simplemente eso, sino también nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Así que de esa manera Jesucristo y el Padre están en nosotros. Y así que cuando tú ves a tu hermano aquí, cuando tú vienes aquí a reunirte, realmente tú estás viendo a Jesucristo. Estás viendo a Jesucristo expresada en tu hermano. Porque nosotros, hermanos, somos la expresión de Jesucristo aquí en la tierra. Y así que, hermanos, la palabra de hoy nos dice de cómo nosotros, la manera en que podemos estar unidos es por medio del amor. El amor los unos y los otros. Seguramente necesitamos evitar desacuerdos, confrontaciones. Pero esta unidad que aquí nos habla en el capítulo 17 de Juan es una unidad que va más allá de nomás de estar de acuerdo. Es una unidad que solamente se expresa por medio de acciones, de un sacrificio servicial. Y sabemos que el mayor sacrificio que nos fue mostrado a nosotros fue el amor, el sacrificio de Jesucristo. Y por medio de eso trajo unidad a nosotros, como nosotros vemos en este momento. Así que, hermanos, estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. Estamos dispuestos a ir por nuestros hermanos
a poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Y no hablo necesariamente de que tenemos que morir físicamente, no, sino solamente niégate a ti mismo, niégate tus deseos y tus pasiones, y vas a ver que cuando tú empieces a hacer eso, tus hermanos van a ser bendecidos, y de esa manera la iglesia del Señor va a ser una, así como el Padre y el Hijo son unos. Amén, hermanos. Qué bonita es la palabra de Dios, hermanos. Es maravillosa. Gracias a Jesucristo que nos dio la salvación. Ese es un milagro muy grande y estamos totalmente agradecidos con el gracias a Dios, hermanos. Un informe de la hermana Alba, cumpleaños. No sé si está por aquí. Hermana Alba. Bueno. ¿Sí? El hermano Edwin, está con y vamos a hacer una oración por el hermano. Hermano Salomón, si puede hacer una oración por él. La hermana Marta Liliana también está cumpliendo años, para que también la saludemos, por favor. Sí. Amén. Vamos a hablar por hermanos. Que el Señor les concede cumplir un año más de vida y que busquemos más al Señor, que es el principal en nuestro vivir cada día. Señor Jesús, te damos gracias por nuestro hermano Pedro, Señor Jesús, que lo ha traído a nuestra congregación. Señor, que se reúne con nosotros y que invoca tu nombre, Señor Jesucristo. Padre, oramos por nuestro hermano, Señor, que estamos agradecidos porque le has concedido un año más de vida, Señor. Señor, es un año más en el cual él pueda expresarse, Señor, que él pueda seguir creciendo espiritualmente, Señor, porque es necesario que crezcamos. Te rogamos que lo bendigas, lo guardes, Señor Jesús, y que por sobre todas las cosas, Señor, pongas ese temor, Señor, en él, de honrarte en todo tiempo, Señor, de buscarte, Señor. Bendícelo junto a su familia que están de cumpleaños, Señor. También oramos por nuestra hermana Marta Liliana también, que está cumpliendo años, Señor. Síguela bendiciendo, derramando bendiciones sobre ella, sobre su esposo, Señor. Y que, Señor, ella siga buscándote, Señor, cada día más con un fuego en su corazón, Padre. Que puedas bendecirla y que en todo tiempo, Señor, ellos se acuerden de ti, Padre Santo. Gracias te damos hoy en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, el lunes tenemos estudio, los lunes estudio. No se viene la dirección ahí, bueno, pero algunos ya los siempre van para el lunes. Bueno, y de todos nos invitamos a los demás hermanos al estudio. Los martes también hay servicio y los miércoles también hay servicio. Los jueves también hay estudio bíblico y los viernes no sé si va a haber vigilia, porque no hay vigilia, y el sábado es el estudio de las mujeres, de las damas, y el domingo nos veríamos, y de los hombres va a ser el domingo a las 7 de la noche, y el domingo estaremos otra vez reuniéndonos aquí a la misma hora, a las 11, a las 12:15. Entonces haremos la oración para cerrar, hermanos, ese servicio con el hermano de Camille. Si quiere hacer la última oración, por favor. Amén. Señor, una vez más, Dios, nos estamos ante ti, Padre, agradecidos, Padre, por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, Señor, y gracias también, Padre, por tu palabra, Señor Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, a siempre, Padre, permanecernos, Señor, unidos, Padre, así como tú, Padre, y el Padre, Señor, estuvieron unidos, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos has permitido disfrutar de este día, Señor. Ayúdanos, Padre, a guardar tu palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor, y a poder, Señor, dar fruto, Señor Jesucristo. No tan solamente ser oidores olvidadizos, Señor, sino ser hacedores, Señor, de tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por este día, Señor. Yo, Padre, que nos vamos, Señor, de este día, Señor. Te pido, Padre, que así como nos decidiste venir aquí con bien, Padre, nos guardes, Señor, que podamos llegar a nuestra casa con bien, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quedamos despedidos, hermanos. Tú eres Dios, Señor.
bendiga, hermanos.